Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Giordano Bruno del infinito universo y los mundos. Diálogo cuarto al fin, el diálogo cuarto. Tras haber entonces definido la infinitud del cosmos y la pluralidad de los mundos, ahora Giordano Bruno aclara cuestiones mecánicas, es decir, cómo pueden coexistir esos mundos sin influirse entre sí, gracias a un principio intrínseco que impulsa sus movimientos propios. También vamos a ver cómo Bruno se detiene en la naturaleza de los cometas, rechazando la visión aristotélica que los reducía a fenómenos meteorológicos y proponiendo, en cambio, que son auténticas estrellas. Vamos, es algo bastante radical. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar entonces nos habla Filoteo y aclara que los mundos no son infinitos como capas concéntricas. Claro, no son capas concéntricas como las célebres esferas aristotélicas. ¿Se acuerdan que Aristóteles nos hablaba de un universo por el cual estaba la Tierra en el centro y alrededor de la Tierra había una especie de anillo, si ustedes quieren, o una especie de círculos concéntricos que rodeaban a la Tierra, y ahí se explicaba el movimiento de los planetas alrededor de la Tierra. Entonces se decía, de una manera muy intuitiva, que todos los planetas alrededor de la Tierra giraban de forma concéntrica. Pero eso ya, eso fue apoyado por Ptolomeo hasta cierto punto, porque Ptolomeo empieza a hablar de los epiciclos y ya no es concéntrico el movimiento, pero no dejamos de poner a la Tierra en el centro del universo, ¿ya? Pero todo esto cambia, o sea, ya con todo lo que hemos leído de Giordano Bruno, yo creo que ya nos queda claro que esto no es así, que la Tierra no es el centro del universo, apoyando también la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y nos dice algo más Filoteo aquí. Cada astro es un mundo en sí mismo. Cada astro es un mundo en sí mismo, dotado de principio vital intrínseco, capaz de sostener generación y vida. No son esferas oscuras, frías, inmóviles, no. También estas son móviles, tienen generación, tienen vida. Por lo tanto, aquí hay una redefinición radical de la palabra mundo, no como todo el conjunto ordenado hasta la esfera del primer móvil, sino como cada astro en el seno infinito del éter. Y con esta aclaración entonces nosotros destacamos que por mundo queremos decir cada planeta, ¿ya? Cada planeta. Y fíjense que Filoteo aquí dice algo chistoso, porque nos dice, el universo no se organiza como una membrana de cebolla. Ajá. No se organiza como una membrana de cebolla. Si ustedes ven, por ejemplo, el modelo aristotélico, lo ven en Google, ponen imágenes, modelo aristotélico, se van a dar cuenta que en algunas imágenes representaban el universo aristotélico justamente como una cebolla partida por la mitad, y ahí se iba viendo que la parte del medio era la Tierra y las capas de cebolla, como son, digamos, tienen una figura concéntrica, serían los planetas, o sea, serían esos círculos concéntricos alrededor de la Tierra. ¿Ya? Entonces ridiculiza esta visión porque seguramente en los dibujos de los libros que trataban de explicar Aristóteles también salía lo mismo. Entonces imagínense ustedes a Bruno viendo esos libros y viendo que
que el universo era como una especie de membranas de cebolla. Yo creo que debe haberlo encontrado, pero absolutamente ridículo. Y lo empieza a plasmar en sus libros Giordano Bruno. Ujú. No, 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 no. No es una cebolla, para nada es una cebolla, nos dice Filoteo, que acuérdense que es el que habla en voz de Bruno. No es una cebolla, sino más bien un campo abierto. Un campo abierto. Esta metáfora él ya la ha señalado. Ya la ha señalado. Un campo abierto donde el calor y el frío se difunden de modo gradual, provocando diferencias cualitativas, grados de temperatura, formación de sustancias, diferencia de los cuerpos, etcétera. Tienen que imaginárselo justamente así. Un campo enorme, que a usted no le alcanza la vista para verlo todo, pero que usted puede ver que en un lado hay más pasto, en el otro lado hay maleza, en el otro lado hay solamente tierra, etcétera, con una variedad increíble. Así tenemos que imaginarnos cómo es el universo, nos dice Giordano Bruno. Y ahí nos interrumpe el Pino. Acuérdense que el Pino era el estudiante que trataba de alguna manera de aprender, de entender lo que quiere decir Bruno, pero también cuestionando bastante. Y el Pino, con tono práctico, pide avanzar a la refutación de los adversarios, sobre todo Aristóteles, y él mismo nos comienza a dar una especie de concepto de cómo Aristóteles entendía la palabra mundo. Y ahí nos dice que él toma la palabra mundo como si significase un agregado de estos elementos ordenados y de estos orbes fantásticos hasta la convexidad del primer móvil. O sea, el mundo es en realidad lo que entendía como universo. ¿Ah? Lo que Giordano Bruno entendía como universo, Aristóteles lo entiende como mundo. Pero Filoteo nos dice que esta definición es mala, en realidad es mala. De ahí se mete Fracastorio y advierte la objeción que dice, oye, ¿no están discutiendo sobre un equívoco al usar la palabra mundo en sentidos distintos? Pero Filoteo responde con fuerza y dice, el equívoco lo introdujo Aristóteles, que imaginó un universo fantástico limitado por esferas. En cambio, al pensar en mundos como astros semejantes al nuestro, la validez de los argumentos es mucho mejor. O sea, en otras palabras, hay que cambiar la definición de mundo, de universo único a cada astro como mundo. Porque aquí no vamos a alterar la verdad o la infinitud cósmica. Pero ahí el Pino expone entonces fielmente la objeción de Aristóteles en su obra sobre el cielo y nos dice, todo cuerpo se mueve naturalmente hacia su lugar propio o violentamente si se aparta de él, la teoría clásica. Si hubiera varias tierras, una tendería al centro de otra, lo cual crearía contradicciones absurdas, la tierra moviéndose hacia arriba y hacia abajo a la vez, el fuego descendiendo tanto como ascendiendo. Por tanto, es imposible la pluralidad de mundos. Debe existir una sola tierra, un solo centro, un solo mundo. Eso es lo que nos dice el Pino, tratando de mostrarnos el paradigma aristotélico. Pero luego Filoteo le responde y le dice que el movimiento natural no debe pensarse como una tendencia a un único centro absoluto, sino como dinámica relativa a cada astro. Cada mundo es un centro en sí, con sus propios principios de cohesión y movimiento. Por lo tanto, lo que Aristóteles veía como imposible, que múltiples tierras con múltiples centros, es precisamente lo que Bruno, en voz de Filoteo, afirma como real. Y ahí el Pino empieza a razonar, empieza a reconocer. Claro, si se siguiera la lógica tradicional, habría que admitir que cada tierra tendería violentamente hacia otra si se aproximaran. Pero matiza, dice, aunque esas tierras tengan la misma naturaleza que la nuestra, no por eso deben girar en torno al mismo centro. Cada una conserva el suyo, así como cada individuo tiene su propia alma, aunque todos los humanos compartamos especie. O sea, nos quiere decir el Pino que lo común en especie no significa identidad en centro o en principio vital. Y ahí Filoteo le concede que si partes pequeñas de otra tierra se separasen accidentalmente de su continente y llegasen a la órbita de la nuestra, podrían tender a integrarse aquí del mismo modo en que en la naturaleza una sustancia puede transformarse en otra. Pero rechaza la idea de que una esfera entera, es decir, otro mundo completo, tienda de modo natural a unirse con este.
Para cada mundo, el arriba, vamos a decir entre comillas, es su superficie exterior y el abajo su centro. No hay un abajo absoluto para todos, sino un abajo relativo a cada esfera. Esa confusión de tomar el centro del universo y el centro de la Tierra como idénticos es un error de los antiguos, nos dice Filoteo. Y luego añade lo siguiente, y menciona a los matemáticos de su tiempo, que son Copérnico y todos los que lo siguen, que ya han demostrado que el centro de la Tierra no es el centro del universo y que la regularidad del movimiento se explica mejor con la Tierra en movimiento y no con los cielos girando en torno a ella. Y de ahí concluye que cada mundo tiene su propio centro, su propio medio, y que jamás uno se moverá naturalmente hacia el centro de otro, aun cuando estuvieran muy próximos. Y aquí el Pino se pone más abstracto y nos dice, si los elementos semejantes se atrajeran naturalmente, como quería la física aristotélica, los cuerpos se destruirían entre sí. Claro, porque lo frío extinguiría lo cálido, lo húmedo sofocaría lo seco y viceversa. En cambio, la naturaleza ha dispuesto lo contrario, que los contrarios se equilibran y se nutren mutuamente siempre que hay una distancia adecuada. De ahí que la vida se sostenga en la interacción y no en la absorción, y que fenómenos como los eclipses, cuando la luna interrumpe la luz del sol sobre la Tierra, muestran lo dañino que sería que esa relación de contrarios se rompiera por exceso de proximidad. Y claro, el Pino nos pone este ejemplo, o sea, si la luna estuviera permanentemente más cerca de la Tierra, nos privaría de la luz vital del sol y destruiría el equilibrio que permite la vida. Pero ahí responde Filoteo, y claro, o sea, a ver, Aristóteles dice, si un cuerpo está lejos de otro, esa distancia aumenta la diversidad de su naturaleza y por eso no tienden a unirse. Pero Filoteo le responde que la distancia no cambia lo que algo es. Una tierra sigue siendo tierra, esté cercana o lejana a otro cuerpo. La razón de que una tierra no caiga sobre otra no es que se vuelvan distintas por estar lejos, sino que cada mundo tiene su propio centro que organiza sus movimientos. Por ejemplo, la Tierra atrae sus mares, nubes y piedras hacia sí. La Luna hace lo mismo con los suyos. Igual que el cuerpo humano, los órganos tienen afinidad entre sí, pero no se unirían naturalmente a los de otra persona, aunque ambos cuerpos obviamente sean semejantes. ¿Ah? Lo mismo ocurre entonces. Pero el Pino nos dice que en las antiguas tradiciones, y así se ve el eco en la física presocrática, se pensaba que a mayor distancia disminuye la capacidad de un cuerpo de dividir el medio y llegar al centro. Y Filoteo concede que eso puede observarse en partes de la Tierra. Cuanto más lejos se elevan, por ejemplo, en forma de vapores, más fácilmente vuelven a su continente y con mayor rapidez cuando más se aproximan. Y esa intuición, aunque primitiva, roza la idea de lo que se va a conocer después como la gravitación, la fuerza de retorno que se intensifica al reducirse la distancia. Y ahí el Pino introduce una pregunta clásica de la filosofía aristotélica. Si las partes semejantes se atraen por naturaleza, ¿qué ocurriría con una piedra o cualquier objeto situado en un punto intermedio entre dos tierras? Esto ya lo habíamos visto, pero la respuesta que dice Filoteo, es distinta, porque siguen las preguntas del Pino. O sea, ¿subiría hacia una o bajaría hacia la otra o quedaría suspendida sin decidirse? ¿Qué pasaría con ese objeto que está entre dos cuerpos, ¿no es cierto? Entre dos planetas, por decirlo de alguna manera. Bueno, Filoteo le dice que volvamos al ejemplo del cuerpo humano. Claro, porque aunque dos hombres sean semejantes, los órganos de uno no pueden simplemente encajar en el otro. O sea, mi brazo no sustituye tu brazo. Entonces, hay un primer plano en que las partes están ligadas a los propios cuerpos, como los órganos a su organismo. Pero hay un segundo plano que es accesorio y es accidental, porque en algunos casos puede haber trasplantes o uniones parciales. ¿Ah? Por ejemplo, hay una parte del cuerpo que puede ser aceptada por otro cuerpo si hay afinidad suficiente. Por ejemplo, pensemos en una rinoplastía, en el sentido del cuerpo humano, ¿no? Si una piedra quedara exactamente equidistante entre dos tierras, entonces, ¿qué pasaría?
Bueno, si ambos astros ejercen la misma relación sobre ella, la piedra quedaría inmóvil, indecisa, como si estuviera en equilibrio. Pero si uno de los dos es más afín, es decir, más semejante en naturaleza y más apto para conservarla, entonces la piedra se movería hacia ese astro, siguiendo el camino más corto. O sea, el principio del movimiento no es el astro mismo, sino la conservación propia del objeto. ¿Ya? Una llama, digamos, pongamos otro ejemplo, una llama encendida no se lanza hacia el sol, aunque ambos sean fuego. En cambio, se arrastra hacia el combustible cercano, hacia la madera, el aceite o la paja, porque ahí encuentra lo que la conserva. Acuérdense, muchachos, entonces que para Bruno el mundo es un organismo vivo y todas sus partes también están vivas. Entonces, todas las cosas que, por ejemplo, si tenemos dos astros y hay una parte de un astro, una piedra, tierra, fuego, lo que sea, está digamos, en una ubicación equidistante entre los dos astros, ese objeto va a estar finalmente con el astro que le es más afín, porque acuérdense que hay un principio vivo, hay un principio vital en las cosas según Giordano Bruno. Y ahí el Pino le hace otra pregunta y le dice, oye, ¿y qué piensas de eso que decía Aristóteles? Que según él, las partes semejantes tienden a su todo, aunque estén muy distantes. Por ejemplo, una partícula de tierra siempre buscaría la tierra universal, porque es su semejante. Un fragmento de fuego tendería al fuego universal y así. Eso supondría que aunque un trozo se desplace lejos, en algún momento retornaría a su lugar natural. Y ahí Filoteo nos da algunas objeciones, porque una partícula se dirige a donde puede mantenerse mejor, no necesariamente al centro de la Tierra. Por ejemplo, una chispa de fuego no vuela al Sol, sino que se acomoda en la madera o aceite que tiene cerca para seguir viva, es decir, el principio vital. Entonces lo que guía el movimiento no es un lugar abstracto, sino nuevamente la conservación del ser. Si fueran de naturaleza terrestre, como se creía, deberían caer de inmediato a la Tierra, pues estarían buscando su continente natural. Pero no lo hacen, se mantienen largos periodos en el cielo, orbitando con trayectorias propias, y eso muestra que la supuesta tendencia universal de las partes a su todo no se cumplen. O sea, los cometas desmienten la teoría aristotélica. Bruno, de hecho, recuerda, o más bien Filoteo, Bruno a través de Filoteo, recuerda que ese cometa que se vio en 1577 fue visible durante 45 días, resistiendo incluso la región incendiada del fuego. Si de verdad fuera materia terrestre elevada, habría caído rápidamente o se habría consumido en poco tiempo. En cambio, se comporta como un astro con movimiento propio, semejante, por ejemplo, a Mercurio, la Luna o Saturno. Entonces, el peso o la levedad no son propiedades absolutas, son relativas al centro de cada cuerpo o astro. No hay un centro universal, que sería la Tierra en la teoría aristotélica, sino que cada mundo tiene el suyo. Llamar movimiento natural a lo que nunca ocurre, por ejemplo, que un cometa terrestre vuelva a la Tierra desde distancias enormes, es absolutamente contradictorio. De hecho, ¿saben, muchachos? Ese cometa de 1577, la verdad es que fue la prueba empírica que derribó la física aristotélica y este sistema de esferas cristalinas. Porque claro, según la cosmología aristotélica, escolástica, todo lo que se encontraba más allá de la luna era perfecto, o sea, lo supralunar era perfecto, inmutable y compuesto de esa quinta esencia o éter que habíamos hablado. Los cometas, al ser fenómenos corruptibles porque nacían, brillaban y se extinguían, debían pertenecer a la región sublunar, es decir, cerca de la Tierra. Dentro de la esfera de los cuatro elementos básicos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, o sea, los elementos sublunares. Pero al estudiar cuidadosamente el cometa de 1577, uno de los astrónomos más notables de la época, que era por supuesto Tycho Brahe,
Tycho Brahe, que notó la ausencia de paralaje, es decir, el cometa no cambiaba de posición aparente al ser observado desde distintos puntos de la Tierra. Y de esto concluyó que el cometa estaba más lejos que la Luna, es decir, en la región celeste. Y eso significaba que en los cielos incorruptibles también habían fenómenos cambiantes, cuerpos que aparecían y desaparecían, y ahí se acababa, ¿no es cierto?, la cosmología aristotélica. Aunque había demostrado que el modelo aristotélico estaba equivocado, Tycho no aceptó el heliocentrismo copernicano. Propuso, de hecho, un modelo intermedio, que eso en realidad nosotros lo vamos a ver cuando hablemos del heliocentrismo en un apunte general, muchachos, ¿ya? Pero para que lo tengan en cuenta. Y ahí el Pino sigue insistiendo con la teoría aristotélica y nos dice, miren, todo cuerpo simple tiene un movimiento natural. Vamos a los cuerpos simples. ¿Cuáles son? El fuego tiene un movimiento hacia arriba. La Tierra tiene un movimiento hacia abajo. Típico, ¿no es cierto? Concepción de la física aristotélica. Si hubiera muchas tierras en distintos mundos, todas las partículas de tierra tenderían al mismo centro porque su naturaleza es una. Si no fuera así, dice Aristóteles, habría infinitos centros para la misma naturaleza, lo cual le parece absurdo. Es un buen punto este, pero siempre que nosotros estemos jugando solamente en la lógica aristotélica. Porque Bruno, por boca de Filoteo, responde con una analogía del cuerpo humano y nos dice, el ser humano tiene un centro general, que es el corazón, pero cada miembro también tiene su propio centro medio, el hígado, el pulmón, el ojo, etc. De hecho, cuando si nosotros vamos viendo o vamos estudiando las partes del cuerpo, vamos a tener que cada parte del cuerpo tiene una parte que es esencial, otra que será accesoria, etc. Por lo tanto, no es contradictorio que haya múltiples centros a diferentes escalas. El corazón organiza la totalidad, pero cada parte mantiene su propia unidad interna. Trasladado al cosmos, cada mundo tiene su propio centro como cada órgano del cuerpo y todos juntos componen la unidad del universo. Entonces, en el sistema aristotélico, si en otro mundo hubiera una piedra, esa piedra debería caer hacia nuestro centro de la Tierra, porque toda piedra tiende naturalmente al abajo universal. Esa es la idea de Aristóteles. Pero Bruno nos dice, esa piedra caería hacia el centro de su propio mundo, no hacia el nuestro, porque ese centro es su medio natural. Igual que mi mano no puede encajar en tu brazo, porque aunque ambos seamos humanos. Entonces, este es el esquema y la respuesta de Filoteo. Y el Pino luego nos dice que Aristóteles añade que todo movimiento es finito y determinado. O sea, la Tierra cae siempre hacia abajo y el fuego siempre sube hacia arriba. Y así justifica que debe haber un solo centro y un solo horizonte. Pero Bruno nos demuestra que este razonamiento depende de suponer un universo entonces cerrado y limitado. Si el universo es infinito, los movimientos no se ordenan todos a un único centro, sino a múltiples centros, distribuidos cada uno finito y relativo, dentro de un todo infinito. De hecho, añade Filoteo, si todo movimiento particular es finito y determinado, como decía Aristóteles, eso no prueba que el universo entero sea finito, ni que haya un solo mundo. Cada mundo, como venimos repitiendo, tiene su centro, propio límite, por tanto su propio marco de movimientos naturales. Y un ejemplo claro, una piedra arrojada hacia arriba en la Tierra no sube indefinidamente sino hasta cierto límite, porque su naturaleza la hace retornar al centro de este mundo. Pero si esa piedra estuviera en otro planeta, el límite sería distinto porque allí obedecería a otro centro. Por lo tanto, no hay un arriba, un abajo universal. Todo es relativo a cada mundo. No hay un único centro, sino tantos centros como mundos. Y ahí interrumpe Fracastorio, ridiculizando el argumento aristotélico. Porque nos dice Fracastorio, Aristóteles decía que si los movimientos fueran infinitos, entonces también serían infinitos el peso, la ligereza y la rapidez, lo cual es absurdo. Pero Filoteo continúa
Y aclara que cuando hablamos del movimiento natural de las partes, como piedra, agua, fuego, etc., debemos entenderlo dentro del ámbito de su propio mundo, como ya hemos dicho. La piedra se mueve hacia el centro de la Tierra porque pertenece a este mundo, pero si esa piedra se encontrara fuera de la región de la Tierra, perdería esa inclinación natural y ya no se movería hacia aquí, como ya lo habíamos ilustrado. Un organismo, como por ejemplo el del cuerpo humano, la sangre o los humores se mueven hacia adentro o hacia afuera según su región, pero si salen del cuerpo pierden ese movimiento vital que tenían. Del mismo modo, una piedra fuera de la esfera de la Tierra ya no cae hacia la Tierra porque su fuerza de conservación depende del continente del que forma parte. Y ahí Bruno introduce un esquema gradual de peso y de ligereza, y lo hace al estilo, ¿no es cierto?, de la física antigua. Tengamos un centro que es A y en la circunferencia B, ¿ya? Una piedra no es ni pesada ni liviana. Allí coinciden el máximo y el mínimo. Y en los espacios intermedios de 1 a 8, por ejemplo, tenemos el centro y tenemos la circunferencia, hay un espacio de 1 a 8, pensémoslo así. El peso y la ligereza varían en grados. Cerca del centro es más pesada, hacia la periferia obviamente más liviana. Y en los puntos intermedios se mezclan ambas tendencias. ¿Y qué quiere demostrar con esto Filoteo? Que el movimiento natural es relativo a cada mundo, no universal a todo el cosmos. Incluso dentro de un mundo, el peso y la ligereza son graduales, no absolutos. Dependen de la posición en relación con el centro y la circunferencia. Por lo tanto, una piedra lanzada hacia arriba pierde peso progresivamente hasta llegar a un punto donde ya no sube ni baja, en un punto de equilibrio. Si siguiera más allá de la esfera terrestre, ya no tendría peso respecto de la Tierra y no regresaría. De la misma manera, una piedra en Marte se movería hacia el centro de Marte y no hacia el de la Tierra. Por eso Filoteo concluye que es absurdo pensar que una Tierra debe moverse hacia otra, porque ni siquiera las partes de una Tierra al salir de su esfera conservan ese impulso. Mucho menos lo harán mundos enteros. O sea, si una piedra en Marte, por ejemplo, no ha llegado hasta acá, mucho menos va a llegar Marte o cualquier otro mundo que usted se plantee. Y luego el Pino le hace una pregunta interesante y le pregunta si esa circunferencia que marca el límite del peso y la liviandad debe entenderse como algo fijo. Y Filoteo responde que sí, pero aclara, no en un sentido absoluto, porque el globo entero, considerado en su totalidad, no es pesado ni liviano, sino en el marco de las diferencias internas que se dan dentro de un mismo mundo. Es decir, que la escala de peso y ligereza es relativa y graduada, no un continuo absoluto, y depende de la posición de las partes respecto al centro y la circunferencia. El Pino entonces deduce que esta escala debe entenderse de modo discontinuo, con saltos y variaciones, y Filoteo confirma que quien tenga inteligencia podrá captar el principio por sí mismo como un ejercicio de razonamiento. Y ahí, con esto, Bruno demuestra que el universo no se deja reducir a fórmulas simplistas, es decir, el peso, el movimiento y la conservación dependen siempre de contextos particulares. Finalmente, el Pino es el mismo, el que corta la discusión, lo deja para el día siguiente porque va a encontrarse con Albertino, quien se incorpora en el próximo diálogo como representante de la filosofía aristotélica ortodoxa. Y con esto Bruno entonces abre la expectativa a una confrontación aún más fuerte, pues Albertino trae las razones más poderosas de la visión contraria. Nosotros hasta ahora hemos solamente tenido un aspecto pedagógico de parte de Giordano Bruno con respecto al universo, ¿no? Y que ha sido bien reiterativo, ¿no? Yo no sé si se han dado cuenta, pero ha sido sumamente reiterativo Giordano Bruno, no sé, con una paciencia de explicarle, ¿no es cierto?, al Pino cómo se entiende el universo y cómo Aristóteles estaba equivocado. Pero ya hemos visto entonces que el rol de El Pino aquí ya ha acabado y vamos con Albertino. A lo mejor El Pino también podría interrumpir en el diálogo siguiente, quién sabe. Así que ahí lo vamos a ver. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp y al de la comunidad para que hablemos este y otros temas.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma.